Hola, soy la profesora Karina de Sousa. Vamos a hablar hoy sobre fisiología digestiva y específicamente sobre los mecanismos de la secreción pancreática e intestinal. Y para recordar un poquito lo que hablamos en la clase anterior, mencionamos lo que era la composición de la saliva, su formación y cuáles eran los mecanismos de la regulación de esta. También hablamos un poco acerca de lo que eran las fases de la secreción gástrica. Decíamos que hay 3 fases en de esa secreción, y es la cefálica, la gástrica y la intestinal, cómo se daban cada una de ellas. Y también mencionamos los mecanismos de producción del ácido clorhídrico, todas las sustancias reguladoras, y también se mencionó lo que es la barrera gástrica. Recuerden que hablamos de esos factores de protección y también esos factores que afectan a esa barrera gástrica. Ahora bien, ¿de qué hablaremos hoy? Vamos a mencionar los mecanismos de secreción pancreática e intestinal. Hablaremos de las funciones del páncreas como glándula exocrina, esos mecanismos de producción de la secreción hidroelectrolítica pancreática, y vamos a explicar un poquito la función de cada uno de esos componentes, la composición de la secreción pancreática enzimática y la función de cada uno. También los mecanismos de regulación de esta secreción, las fases, los mecanismos que la regulan, cada una de ellas, y vamos a ver allí el papel de la secretina y la colecistoquinina en la modulación de esta secreción. También veremos los mecanismos de secreción y reabsorción intestinal de iones y agua y las principales enzimas intestinales, explicando la función de cada una de ellas. Bien, aquí vemos la secreción pancreática e intestinal. La pancreática se secretan al día unos 1000 ml y tiene un pH de 8 a 8.3. La secreción del intestino delgado es de unos 1800 ml al día y su pH es de 7.5 a 8 aproximadamente. Más adelante vamos a ver entonces la importancia de cada una de estas. Vamos a hablar específicamente ya de la secreción pancreática y vamos a ver el páncreas como esa glándula exocrina. Y es importante mencionar que el páncreas está situado pues detrás y podemos decir paralelo al estómago. Él fisiológicamente actúa como una glándula mixta, es decir, tiene funciones endocrinas y exocrinas. En menor medida endocrinas en cuanto a sus tejidos. Sin embargo, eso ustedes lo van a ver más adelante cuando hablen allá del sistema endocrino. Hoy nos vamos a enfocar en la función exocrina del páncreas. Está inervado por el sistema nervioso parasimpático y por el sistema nervioso simpático, encargado pues de producir y liberar al duodeno diferentes enzimas. ¿Cuáles son ellas? Amilasa y la lipasa. Estas están encargadas principalmente de descomponer los almidones y los lípidos. También del páncreas se liberan grandes cantidades de bicarbonato y estas, tanto las enzimas como el bicarbonato, desembocan en el duodeno. Como lo había mencionado en la lámina anterior, la secreción del páncreas es entre unos 1000 a 1500 ml en 24 horas. En cuanto a la función del páncreas, bueno, como mencioné ahorita, actúa como a nivel endocrino con los islotes de Langerhans y a nivel exocrino con las células acinares. Acá podemos ver entonces los islotes de Langerhans y por este lado pues también las células acinares. Acá está el conducto pancreático. Vemos este conducto que viene de las vías biliares y ambos forman acá la ampolla de Batters, acá el esfínter de Oddi, y desemboca pues, a nivel del duodeno. Las células acinares son las que se encargan de secretar esas enzimas digestivas que van por este conducto pancreático hasta llegar al duodeno, que ahí es donde se activan y cumplen sus funciones. Lo veremos más adelante. Aquí podemos ver un poquito más en detalle
cómo están las células exocrinas, que son las encargadas de secretar segregar esas enzimas pancreáticas hacia este conducto del páncreas. Y vemos cómo están organizados, están dispuestos en lóbulos. Acá tenemos los conductos intralobulares y el ácido. Acá podemos ver entonces los diferentes lóbulos, cada uno están conformados por ácidos, que están compuestos estos ácidos a su vez por células epiteliales ductales, las células centroacinares y las células acinares. Si lo vemos un poquito más acá, podemos ver, apreciar más en detalle la célula acinar pancreática con cada una de sus partes, y aquí tenemos los gránulos decimógenos, que es donde ellas están las enzimas, ellas guardan, por así decirlo, las enzimas para luego, cuando sea el estímulo, la puedan liberar. Y tenemos acá las células epiteliales ductales. Estas principalmente se encargan de secretar el bicarbonato y agua. La composición acuosa de esta secreción pancreática, y la célula acinar es la que se encarga de secretar esas enzimas. Bien, en cuanto a las funciones del páncreas, de eso que acabamos de explicar, es que él se encarga de secretar esas enzimas que contribuyen a la digestión de lo que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. También secreta el bicarbonato. Lo que hace es neutralizar el pH de ese quimo que viene ácido, que viene del estómago con un pH muy ácido. Entonces esto es una función bastante importante y lo explicaremos más detalladamente. Y también se secreta lo que es la mucina, que permite la lubricación y la hidratación de ese quimo. Vamos a mencionar un poco lo que son esos mecanismos de producción de la secreción pancreática, y acá hablaremos de dos tipos de secreciones que hay, una hidroelectrolítica y una enzimática. Esta parte hidroelectrolítica lo que hace es actuar como un vehículo de la enzima y provee medio alcalino, como lo mencionaba. Está compuesto de lo que es agua, sodio y bicarbonato. Entonces esto favorece que haya ese medio alcalino para que puedan actuar entonces las enzimas. Y por su parte la secreción enzimática, entonces son esas enzimas y proenzimas que causan la hidrólisis de los nutrientes de los alimentos. Y para hablar de la secreción hidroelectrolítica es importante mencionar cómo se da este proceso de la secreción del bicarbonato de sodio. Y tenemos acá, digamos esquemáticamente, vemos las células acinares y las células centroacinares y las ductales. Estas células ductales secretan una solución isotónica. Si vemos acá más detalladamente una célula ductal y vemos cómo inicia el proceso, es que este CO2 se une al agua y la anhidrasa carbónica hace que este se convierta en ácido carbónico. Luego, posteriormente, se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Este bicarbonato va a salir a la luz del conducto a través de este transportador de bicarbonato y cloro. Entonces, mientras sale el bicarbonato, entra cloro. Este cloro, que también entra a la célula, posteriormente vuelve a salir por canales de cloro y así se va, por así decirlo, reciclando. Por su parte, estos hidrógenos va hacia la sangre a través de este transportador de sodio e hidrógeno. Como este transportador, él saca hidrógeno y mete sodio a la célula. Acá también en esta parte de la membrana tenemos también la bomba de sodio, potasio, TPase, que es muy importante. Entonces este sodio que va entrando a través de esta bomba, pues sale nuevamente de la célula y a su vez entra potasio. Este potasio también va a volver a salir por canales de potasio. Ya luego en la luz del conducto, si lo vemos en esta imagen, tenemos ese bicarbonato que salió de la célula, el sodio
Y esto y ese cloro también que había salido, ellos crean, por así decirlo, esa carga negativa que digamos que atrae al sodio, impulsa al sodio, que es positivo. Este sale por uniones estrechas y de las células, y también entonces lleva consigo por ósmosis agua. Entonces quedaría al final en la luz del conducto esta secreción que también es isosmótica, es isotónica. Entonces de esa secreción inicial, que era también isotónica, pasa posteriormente todo este proceso que acabamos de explicar, y al final queda una secreción pancreática lista que es igualmente isotónica. La función de esta es neutralizar el ácido clorhídrico vaciado del estómago al duodeno. Acá podemos ver igual este mecanismo de secreción hidroelectrolítica, que es la secreción del bicarbonato, pero en este esquema explicado allí. Entonces vemos este componente acuoso de la secreción pancreática, que está dado entonces por las células centroacinares y ductales pancreáticas. Lo que se hace en este proceso final es esa secreción neta del bicarbonato en el jugo pancreático ductal y la absorción neta de hidrógeno. Vamos a ver también el mecanismo de la secreción enzimática. Ya vimos la secreción hidroelectrolítica y vamos a ver entonces la secreción enzimática, que conforman esa totalidad de la secreción pancreática. Y podemos ver que las enzimas pancreáticas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso de esta célula acinar pancreática. Posteriormente estas pasan al complejo de Golgi y luego van a unas vacuolas de condensación donde se concentran en estos gránulos decimógenos. Allí podríamos decir entonces que se almacenan esas enzimas hasta que un estímulo, que puede ser por la actividad parasimpática, la colecistoquinina, la secretina o acetilcolina. Cuando hay algunos de esos estímulos, entonces se desencadena la secreción de estas enzimas. Las amilasas y las lipasas pancreáticas se segregan en forma de enzimas activas, y las proteasas pancreáticas se segregan en su forma inactiva, y en el lumen del duodeno es que se convierten en sus formas activas. Esto para evitar que esas proteasas puedan entonces dañar al mismo páncreas. Y vamos a ver un poquito la composición de esta secreción pancreática enzimática. Está por enzimas proteolíticas. Aquí podemos mencionar en las endopeptidasas la trixina, lo más importante es la quimiotrixina, el lactasa y calicreína. Y en las exopeptidasas tenemos la carboxipeptidasa A y B. En cuanto a las amiolíticas, tenemos la principal es la amilasa pancreática. Ella se encarga de la degradación de los hidratos de carbono. Y las lipolíticas, tenemos la lipasa pancreática, la fosfolipasa A2, la colipasa y carboxilesterasa. En cuanto a las nucleolíticas, que se encargan pues de los ácidos nucleicos, tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Estos son actuando a la vez como marcadores de enfermedad pancreática. Y en cuanto a las fases de la secreción pancreática, al igual que como vimos en la clase pasada, en la secreción gástrica, está compuesta por 3 fases, que es igualmente fase cefálica, gástrica e intestinal. Vamos a ver acá las fases cefálicas y gástricas. Y la fase cefálica inicia con algún estímulo que puede ser visual, algún olor, algún sabor de la comida. Eso estimula al cerebro, el sistema nervioso central, y por medio del nervio vago libera entonces acetilcolina,
que es captada por esos receptores en el ácido pancreático y se estimula entonces la producción de enzimas, la producción de las enzimas que conforman pues esa secreción pancreática. En la fase cefálica y gástrica representa un 20% aproximadamente de esta secreción pancreática total. Por su parte, la fase gástrica viene dada o el estímulo es cuando hay alimento, o entra alimento en el estómago. Cuando entra este alimento al estómago, en esa fase gástrica, por así decirlo, entonces el estímulo de estos péptidos y aminoácidos estimulan a estas células G que posteriormente liberan gastrina, y esto entonces también se estimula acá las células acinares y aumentan estas secreciones. En estas dos fases, más que todo lo que se libera es enzimas y hay muy poca producción de agua y de electrolitos. También la fase gástrica apenas representa un 5 hasta un 10% de esta secreción pancreática. Y por último, las fases de la secreción pancreática, la fase intestinal, que esta es la más importante y la que tiene mayor porcentaje, un 70% de la secreción pancreática es esta fase intestinal. Y esta, digamos que comienza cuando estas células I son estimuladas por la presencia de aminoácidos, péptidos pequeños y ácidos grasos en el lumen intestinal. Estas entonces se estimulan para que segreguen entonces colicitoquinina. Además es importante que la acetilcolina también estimula esa secreción enzimática y potencia la acción de la colicitoquinina. El otro estímulo son los hidrogenianos. Estos ácidos estimulan a las células S duodenales para que se segregue entonces la secretina. Ella lo que va a hacer es estimular la secreción del bicarbonato. Entonces, esta secretina se segrega digamos como una respuesta a esa presencia de ácido en el intestino. Esto señala la llegada del quimo ácido, un pH bastante ácido, más o menos de 4.5, y entonces eso activa a las lipasas pancreáticas cuando ya se ha dado la secreción de bicarbonato. El bicarbonato llega entonces al duodeno y se une con ese ácido clorhídrico para neutralizarlo. Lo que hace es transformarlo en cloruro de sodio y en ácido carbónico. Y esto provee ese medio alcalino para que entonces todas esas enzimas se puedan activar y cumplir sus funciones. Y vamos a mencionar un poco lo que es las funciones de la colicistoquinina y la secretina en la modulación de esta secreción pancreática. Y es importante mencionar que estas son hormonas. Más adelante ustedes van a ver también cuáles son todas esas funciones de las hormonas y sus mecanismos, etc. Pero una característica importante de una hormona es que actúan como sus mensajeros químicos, que ellas van al torrente sanguíneo hasta que llegan al órgano o al tejido diana, y allí es que permite entonces cumplir su función. La colicitoquinina, por su parte, esta se origina en las células I del duodeno y del yeyuno. El estímulo para que haya la secreción de esta es la presencia de grasas y carbohidratos en el duodeno, y las funciones que cumple es la estimulación del centro de la saciedad, la secreción enzimática del páncreas y la contracción de la vesícula biliar. También la relajación y la apertura del esfínter de Oddi y la liberación de enteroquinasa.
Por su parte, la secretina está por las células S, se segrega en el duodeno, en el yeyuno y en el ilio proximal. El estímulo para que se secrete es la presencia del quimo ácido en el duodeno. La función de la secretina principalmente es la secreción de iones de bicarbonato, como ya lo vimos anteriormente, la secreción hepática de bilis, la relajación y apertura del esfínter de Oddi y la producción estomacal de pexinógeno. En este esquema podemos ver un poquito más detallado cómo estas dos hormonas, la colecistoquinina y la secretina, regulan esta secreción pancreática. Y es que en cuanto hay estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de los péptidos, los ácidos grasos, algunos aminoácidos, las células y estimula las células Y para que secreten la colecistoquinina, y esta actúa en las células acinares por medio del inositol trifosfato, y también estimula el calcio para que se liberen entonces las enzimas. Este efecto también lo potencia la acetilcolina. Por su parte, cuando hay ácidos, entonces esto estimula las células S para que liberen secretina, y esta actúa en las células ductales pancreáticas, ¿verdad? Y por medio principalmente del AMP cíclico, entonces se da esta secreción acuosa que está dada por el bicarbonato y por el sodio, como que fue algo que ya se explicó anteriormente. De igual modo, la acetilcolina potencia los efectos de estas sustancias, de la colecistoquinina y la secretina. En cuanto a los mecanismos también de esta regulación de la secreción, vemos que la inervación parasimpática a través del nervio vago estimula y aumenta la secreción acinar de las enzimas. Entonces, bueno, vemos acá las fibras preganglionares que van aquí en el plexo entérico y las fibras postganglionares que van al páncreas exocrino, entonces estimulando así esta secreción de enzimas. Por su parte, la inervación simpática, que podemos ver acá los ganglios celíacos y mesentérico superior, lo que hacen es disminuir la secreción pancreática. En cuanto a los mecanismos de secreción y reabsorción intestinal de iones y agua, podemos ver acá en esta imagen cómo esta secreción pancreática es 1.5 litros al día, ¿verdad? Pasa al duodeno. También la secreción biliar, 0.5 litros al día. Todo esto pues hacen su proceso y luego son también reabsorbidos entonces por el intestino delgado. También acá bicarbonato que es secretado igualmente, cumple, hace todas sus funciones, igualmente es reabsorbido. En el colon también vemos cómo hay reabsorción de estos electrolitos y de agua principalmente. Acá podemos ver en este cuadro entonces cómo todos estos líquidos, tanto los ingeridos como la secreción endógenas, dicen acá que es un total de unos 7000 ml. Y bueno, más los ingresos totales serían 9000. Y sin embargo, todo lo que es reabsorbido son unos 8800. Entonces, acá vemos cada uno en las diferentes porciones, en el yeyuno, y en ilion y en el colon. Y lo que finalmente se excreta, en este caso en las heces, son unos 200 ml. Es decir, que se dan toda esa serie de mecanismos de secreción para que no se pierdan estos iones ni el agua, ya que eso puede causar pues desequilibrios hidroelectrolíticos, deshidrataciones, etc. Entonces, se pierde muy poco realmente, que es lo que se excreta, se elimina, y todo lo demás es reabsorbido nuevamente.
Y vamos a hablar un poquito de esas enzimas intestinales que ya hemos mencionado con anterioridad, y es que cada una de estas cumple sus funciones importantes y actúan de estos diferentes grupos de nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Las enzimas intestinales que actúan para las proteínas son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la procarboxipolipeptidasa. Estas se secretan en su forma inactiva y luego ya en la luz del intestino pasan pues a su forma activa, que es la tripsina, y el tripsinógeno pasa a ser tripsina, el quimiotripsinógeno a quimiotripsina y la procarboxipolipeptidasa a carboxipolipeptidasa, que son entonces estas formas activas que pueden realmente cumplir ya su función. Como dijimos, no se activan en el páncreas porque como estas degradan las proteínas, no pueden entonces permitirse que degraden al propio páncreas. Entonces, cuando están en la luz del intestino, es que se activan para así cumplir sus funciones. Por su parte, en las enzimas intestinales que actúan en la degradación de los hidratos de carbono, tenemos la amilasa. Esta amilasa pancreática degrada lo que son entonces almidones, glucógeno y otros hidratos de carbono para convertirlos en disacáridos y trisacáridos. Por su parte, las enzimas intestinales tenemos la lipasa principalmente, también actúan otras como la colesterol-esterasa. Estas causan hidrólisis y esas grasas neutras las transforman en ácidos grasos y monoglicéridos. Y en este cuadro pueden ver cada una de estas enzimas intestinales y las funciones que cumplen de una forma más detallada. Bien, y esta fue esta clase de hoy sobre la secreción pancreática. Ya posteriormente en la siguiente clase hablaremos sobre las funciones del hígado, de almacenamiento, biotransformación, la producción de la bilis, el metabolismo de la bilirrubina, entre otras funciones, también la composición de la secreción biliar y la síntesis de estas sales biliares, así como la modificación ductal, los mecanismos de formación de la secreción biliar y las funciones de las sales biliares en la digestión, emulsificación y absorción de las grasas, así como el proceso de circulación enterohepática de estas sales, el papel tan importante de la vesícula biliar en la secreción biliar y los procesos de metabolismo de la bilirrubina y la excreción de los productos. Y para finalizar, esta frase que dice: cada logro comienza con la decisión de intentar.